totalidad. Entonces, por ahí en la noche, si tengo un tiempito, tengo que hacer un trabajo el fin de semana también. Entonces, a ver si ¿cómo van con la otra actividad? Ajá. Ah, súper. Ahí les voy a poner muchas cosas de presentar. Mm, No, no porque sea un profesor de esos que mandaban a exponer todos los temas, no sé si le han tocado. No, que me guste mucho eso. Pero sí, para que vayan soltándose un poquito, que a veces algo que he visto también y que quizá en algún momento a mí también me pasó, es que nos cuesta exponer cosas o, o digamos soltarnos un poquito para exponer o, o le dijera yo. Hay una formación que la gente de administración o otras escuelas sí pueden tener que hace muchas presentaciones, eventos, demás, se relacionan. Y nosotros quizás a veces estamos como un poquito aislados de eso y cuando están trabajando, cuando se está trabajando, pues realmente puede pasar factura. Eh, Eso por lo general lo llaman los soft skills y el storytelling, o sea, la forma como uno cuenta las cosas y demás. Entonces, eh, si bien uno lo aprende haciéndolo y, y recibiendo retroalimentación, pues es importante que se vayan soltando. No sé si han escuchado el término elevator pitch, que es poner una idea en un minuto. Se lo va a pasar para que vean como un ejemplo. Estos son temas de negociación también, pero qué importante que uno vaya aprendiendo a desarrollarlo. O sea, no solamente la parte técnica, sino también la parte social. Y, o sea, yo hablo por, por experiencia personal, principalmente, que a veces no, nos cuesta un poco. O que somos muy técnicos para mostrar las cosas. Entonces, cuando uno le va a mostrar a un jefe, a veces la gente queda mirando como para el techo. Es más fácil, quizás, por muy bueno que sea el trabajo, si no lo sabe vender, pues ahí queda. Hay que tener en cuenta. Ah, dice Michelle que ya le falta grabar. Súper. Ujú. Ah, pero tienen que desglosarlo. Ah, ah, y no, y ¿saben qué es lo bueno de eso? Que cuando sean consultores, si se van por el mundo de la consultoría, por general eso se llama preventas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un problema de negocio y está buscando un proveedor, eh, hay que desglosar cómo uno se lo resolvería, cuánto le cuesta, qué beneficios trae, cuánto tiempo demora, cuál es el plan de trabajo. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas, pues uno lo aprendes haciendo al final, pero si no empieza haciendo presentaciones y soltándose a hablar, pues va a ser muy difícil después. Digamos, como para que eso no les pase factura más adelante, tenganlo en mente. Eso es importante. O sea, yo creo que a veces uno, digamos, subestima ciertas habilidades que más adelante pues le van a hacer falta. Entonces, bueno, que vayan desarrollando. Listo. Bueno, eh, estamos viendo el tema de control de calidad, ¿cierto? Entonces, si se ha notado, esto es, pues, inicialmente mucha estadística descriptiva y un poco de probabilística. ¿Qué ocurre? Que en este caso, cuando uno habla de control de procesos,
o cuando uno está para controlar un proceso, puede tener varias vertientes. Ahorita vamos a empezar con gráfico de control para atributos. También hay otro que se llama gráfico de control para variables. Entonces, eh, la distinción realmente entre atributo y variable es porque depende de qué está midiendo. Por ejemplo, cuando está midiendo atributos, pues uno revisa proporciones de defectuosos, número de defectuosos o digamos porción de defectuosos en general. Y cuando habla de variables, ya uno habla de una variable principalmente continua o variables más del tipo, eh, sí, bien puede ser discreto, pero finito. No tanto, no tanto de temas de características. Listo. Entonces vamos a empezar con atributos. En algunos libros lo van a ver al revés. Yo estoy siguiendo el programa y, por cierto, lo va a subir un libro de la Universidad Nacional que conseguí de control de calidad, que está sencillo y me pareció chévere. Listo. Es, digamos, como introducción. No sé si conocen qué es Montserrat. Montserrat es una zona de Bogotá. Entonces, imagínense que una mamá o una señora espera todos los días a su hija Laura, a su pequeña hija Laura, cuando regresa del colegio. ¿De qué ocurre con esta mamá? Que por lo general, en circunstancias normales, por así decirlo, por eso está entre comillas, Laurita llega entre las 2 y las 2:30, ¿sí? Digamos como la hora de llegada de ella. Eso es lo que ella considera normal, la mamá. Eh, Cuando ya son pasadas de las 2:30 o de las 2:30 de la tarde y no ha llegado su hija, ya ella se empieza a preocupar, porque para ella eso es algo anormal, no es común que la niña llegue después de las 2:30. Y cuando llega antes de las 2, pues también, si bien ella le puede dar alegría porque la tiene antes, tiene que preguntarse qué pasó, qué pasó hoy. Listo. Ustedes vean que si esta mamá se diera la tarea de recoger todos los días a la hora que llegó y lo clasificara, digamos, necesito un puntero de calificación. Tendría, por ejemplo, lunes llegó a las 2:17, como está entre las 2 y 2:30, sin novedades. 2 y 12 es lo mismo, sin novedades. El miércoles llegó a las 2:55. Ah, pues tuvo que entender por qué no, por qué ocurrió esa normalidad. Y pues la explicación fue que sufrió un desperfecto mecánico en la buseta o el bus que la transporta. Pues llegó sin novedades y el viernes a la 1 también fue una novedad porque llegó antes de las 2 y pues a los niños salieron una hora antes por- porque el profesor no fue, digamos, el profesor se ausentó. Entonces, este pequeño ejemplo de acá es realmente, si se dan cuenta, quizás nosotros también en nuestro día a día tenemos una forma de considerar que es normal y que no. En línea quizás es lo que hablaba hace rato Jeremy, y perdón por el ejemplo, pero ay, hoy no se fue la luz, ¿qué pasaría? Porque ya es normal que se vaya la luz. Lo anormal es que no se vaya, lamentablemente. Pero, pero esos son los procesos, ¿sí? O por ejemplo, el profesor que siempre llega tarde, casualmente, un día llegó temprano. Y todos como que, qué novedad. O sea, un profesor pues, el profesor llegó temprano, porque nunca va a dar clase. Resultó que el día que ustedes no fueron fue y dio clase. Entonces, esas son anormalidades, porque, digamos, lo que es más común es lo que consideramos normal, y lo que está fuera o lo que se despega un poco de esa frecuencia normal, lo consideramos como una anomalía. Eh, Dicho esto, los procesos cambian. Vean que, pues, si uno va a ver a nivel histórico, pues por épocas, quizás es complicado que se vaya la luz en ciertos años. Por ejemplo, una Venezuela del 2010, complicado que fuese la luz, pero después una Venezuela del 2012, 2014, pues ya se volvió parte del día a día. Entonces la normalidad también es en parte subjetiva, ¿sí? Es inherente a los procesos,
y, y cada cierto tiempo puede cambiar. Entonces, eso es parte de lo que vamos a empezar a hacer. Cómo esto que hizo la mamá, que empezó a hacer un registro por, por puro ocio, lo podemos nosotros materializar en un monitoreo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros principalmente partimos, o todos los supuestos que uno parte viendo a nivel de errores y demás, es a través de la normalidad, ¿cierto? Esto, digamos, se aproxima a una normal, o esto es una campana de Gauss, o un gráfico de densidad que lo asociamos siempre a normalidad, ¿sí? ¿Cuál es ese gráfico o cuál es ese punto intermedio que parte gráfico en todo, la simetría y demás? Pues por lo general es el promedio o la esperanza de la variable. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un límite inferior y un límite inferior, y superior, perdón, en los cuales consideramos que todo lo que se mueve aquí adentro es normal, ¿sí? O siguiendo el ejemplo de la mamá. Y si se sale por acá o por acá, eso no es normal. No sé si hacen el símil de una vez, pero no sé si recuerdan que uno hacía estas zonitas por acá y por acá en algo de estadística. ¿Recuerdan qué era ese algo? Sí, pero no sé si recuerdan los intervalos de confianza o las pruebas de hipótesis. Cuando uno hacía prueba de hipótesis buscaba de dos colas, rechazo, rechazo y no rechazo. O si está dentro del intervalo, pues no rechazo la hipótesis. Realmente esto, las cartas de control al final es como una extrapolación de ese concepto, pero de una forma sencilla, sin tanto formalismo de paso uno, paso 2. El paso uno define la hipótesis, paso 2 el nivel de significancia, paso 3 el estadístico de prueba, paso 4 los cálculos, paso 5 la región crítica de rechazo, paso 6 conclusiones, ¿no? Aquí inmediatamente todo lo ves en un solo gráfico y ya. Entonces, esta normalidad y este límite superior e inferior, como bien decía Jeremy, puede utilizar 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma y pues, de hecho por ahí sale el nombre de 6 sigma, ¿cierto? Hay algunos que utilizan 1.5, eso depende mucho del proceso. Y ese sigma realmente, o, o la cuantificación de, no sé si lo logran ver bien por acá, lo, yo creo que sí lo aprecian, ¿cierto? Aquí está mu, si me muevo más un sigma, resulta que, o más o menos un sigma, que es este verde claro, el 68% de mis datos, o esperaríamos que el 68% de nuestros datos estén allí, ¿sí? O un dato tomado al azar tiene una probabilidad de 0,68 de caer en este intervalo. Si ya me muevo dos sigma, que es este como verde azulado, creo que se llama turquesa, ya estamos hablando de un 95%, ¿sí? Que ese es el alfa eh, de, de 0.05, ¿sí? De hecho es el 2 sigma, ¿bien? Y cuando ya hablamos de 3 sigma, estamos hablando de 99.7, ¿listo? Claro, primero, por lo general, la mayoría de los procesos buscan llegar y estar en 3 sigma, o digamos la mayoría de las empresas, estar en 3 sigma. Y pueden pasar años para poder llegar a 6 sigma. E incluso estando en 6 sigma, puede de un momento a otro caer otra vez a 3 sigma. Es muy difícil mantenerse en 6 sigma. Y por eso está el concepto de continuous improvement y demás, que es la mejora continua para poder mantenerse o acercarse a ese 6 sigma. ¿Listo? Entonces, de acá ya les hago una pregunta. ¿Qué pasa si los datos no son normales? ¿De cuánto debería ser el número de sigma? ¿Mm? Porque no todo es normalidad. De hecho, uno de los supuestos más fáciles de violentar es la normalidad.
que no se cumpla. Entonces, la cota de Kramer, no, el teorema de Chebyshев. Ujú, ¿sí? Que realmente el teorema de Chebyshef dice que si los átomos son normales, a 2 sigma o a 2,5 sigma puede garantizar al menos esto. Pero ese es más de muestreo. Entonces, pero vean que el concepto está ahí y en algún momento pues, uno lo puede utilizar si los átomos son normales y adecuarlo y además y demás. ¿Listo? Entonces, vean que muchas cosas empiezan a converger acá. Ve que estamos hablando de inferencia, de estadística descriptiva y ya terminamos hablando de hasta de muestreo. Bien. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, pero esto, la vez pasada usted nos había hablado era de esto. Hay un límite inferior, un límite superior y el valor esperado y todo lo que esté aquí adentro, súper bien, lo que está afuera, digamos que lo podemos considerar fuera de control. O si hay un patrón interno, pues también puede ser también un signo de que hay alguna anomalía. Entonces, esto con esto que está acá, realmente convergen en conjunto a esto, ¿sí? Ojo, aquí yo tengo siempre el tiempo, ¿no? Mira que es como si fuese una película que va trazando y una banda que se va moviendo. Entonces, una distribución que digamos, de un proceso W, llamémoslo, o de proceso W, realmente yo puedo ajustar una línea central, puedo ajustar un límite superior de control, un límite inferior de control, y todo lo que esté por debajo o por encima es lo que yo considero que está fuera de control. Y ahí es cuando conversa también con las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza. ¿Listo? Te ven que esto no es, digamos, no sale de la nada, sino que tiene un fundamento teórico fuerte también allí detrás. Pero ¿por qué lo puedo ver así? Porque también tiene un factor tiempo, ¿sí? Allí. Y ahí uno puede meterse un poquito con temas estocásticos y demás, que puede ser un proceso estocástico, el proceso estocástico está asociado y demás. No, no nos metamos hasta allá. ¿Listo? Pregunta hasta acá. Bootstrapping. Con Bootstrapping lo puede hacer porque con el Bootstrapping te permite hacer. Ahorita me repite el teorema que viste. Eh, con Bootstrapping tú puedes hacer lo que llama cómputo intensivo o inferencias de cómputo intensivo. Entonces, el bootstrapping te permite hacer bandas de confianza con muestras pequeñas sin necesidad de asociar una distribución de probabilidad. Y digamos que bastante acertado. Que- sí, algo así. ¿Qué teorema decía? Perdón. Va que el teorema, sí, el teorema de Chebyshev ya engloba casi todas las distribuciones y dice, bueno, por si por lo menos garantizas dos sigma, tiene esto de confianza. Sí, porque el bootstrapping, o incluso tú puedes utilizar simulaciones Monte Carlo o empezar a agregarle cosas que vayan muy en línea en las simulaciones de procesos. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar Monte Carlo Markov, sí, con cadena de Markov. Y, ajá, o el MCMC. eh, y con eso también puedes estimar los límites. Pero bueno, digamos, pues esas son formas ya pues, muy sofisticadas también para a veces conseguir algo que por remuestreo o el bootstrapping pues, te puede dar. Pero bueno, cada quien pues, sí, o se puede sentirse como con alguna visión. ¿Listo? Bien. Entonces, eh,
Ya le solté la pregunta antes, ya la había puesto aquí. ¿Qué ocurre cuando la otra no sigue una distribución normal? Pues ya lo conversamos. Hay que buscar otras formas para poder estimar el, el K sigma o el número de veces que va a utilizar sigma. Por lo general, Chebyshev te denota el 2. Te dice, bueno, usa el 2. Y, y, y si necesitas hacerlo por cómputo intensivo, pues puedes hacerlo con Bootstrap. Aquí fue un repaso rápido de, de algunas formas como para recordarles los temas de los intervalos de confianza. Y por ejemplo, para la media, cuando n es pequeño, n menor a 30, eh, o n mayor a 30, al final casi que es lo mismo. Uno puede utilizar una t, ¿sí? ¿Recuerdan? El promedio menos esa t de alfa medio, n menos 1, tal. Eh, Cuando es la varianza la que necesita ser estimada, pues eso va por un h cuadrado, ¿cierto? Porque el límite inferior es esto y el límite superior es esto. Eh, Aquí cuidado con el, digamos, el parámetro de probabilidad que se busca, porque el inferior es alfa medios y el superior es uno menos alfa medios en la división, para que no se den a confundir. Cuando es la proporción, como es en nuestro caso, la que estamos estudiando, no sé si recuerdan que principalmente el, el número de eventos que ocurren para que consideramos como éxito en n lanzamientos, eso es una distribución binomial, ¿sí? ¿Recuerdan? Una, y yo puedo aproximar una normal cuando estimo la proporción y esta es el intervalo que me hace una normal. Claro que es P gorrito por uno menos P, pues puede ser P por Q también. De hecho, más adelante lo tenemos como P por Q. Y esto es una normal estándar de alfa medios. Y el n es el número de veces o el tamaño de la muestra que estoy estudiando. Entonces, para la proporción esto, para diferencia de media, pues digamos es la extensión de este señor, donde tengo el SP, que realmente es como un promedio ponderado de las variabilidades, un condensador de variabilidades. Para proporción de varianza ya estamos hablando de una F y para diferencia de proporciones pues seguimos otra vez con la distribución normal. ¿Listo? Bueno, ¿recuerdan eso más o menos? Estoy hablando en chino. Entonces, ahorita vamos a estar muy enfocados en esto. Ojo, no vamos a estar... eh, yo algo que siempre critiqué cuando esta materia que me podían sacar cuentas otra vez de esto. Yo, no, super niño de segundo semestre. Pero para que lo tomen en cuenta, qué es lo que va a ocurrir por debajo y por encima. ¿Listo? Entonces, eh, en gráfico de proporción en gráfico de atributos, perdón, hay uno específico que se llama para la proporción de efectos. También se le conoce como cartas de control P o gráficos P, simplemente. Digamos, este nombre largo, este nombre corto. Eh, ¿Qué es esto? Eh, Realmente muestras son las variaciones o las proporciones de artículos efectuosos por muestras o digamos si lo tengo agrupado o tengo una variable que denote una categoría, puede ser por subgrupos. Entonces, la carta P realmente, o la proporción de defectuosos, es una de las que más se utiliza para revisar el desempeño de un proceso en temas de fabricación, ¿sí? O de llenado. ¿Y qué parte de allí? Que los procesos tienen inherente una variabilidad que causa cambios o desviaciones. Entonces, hay que tratar de mantener esa variabilidad al mínimo, o esos cambios al mínimo. Siempre van a estar allí, nunca va a ser constante, pero entonces hay que buscar que sea el mínimo. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Primero, cómo se calcula el estimador. Entonces, realmente el estimador es el promedio de la fracción efectuosa de todas las muestras de tamaño n. ¿Sí? O sea, si yo tengo fracciones y este K, pues realmente es un promedio de, de,
de toda la fracción efectuosa. Entonces, por ejemplo, de 50 muestras, 3 están defectuosas. Entonces, si es una sola muestra, sería 3 sobre 50. Ya pues, más adelante podemos ver que son diferentes muestras las que realmente tengo que tomar. Si voy por el tema de 3 sigma, ¿sí? Entonces sería este estimador más 3 veces la variabilidad de del parámetro, que es P por Q entre N, ¿sí? O el P gorrito por Q gorrito entre N. Y si se dan cuenta, esto que está acá y este que está acá es esto, ¿sí? Bien, entonces, entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué está el 3 solito? Entonces, ¿qué puede decir uno? Que, que el valor de 3, ¿sí? Si realmente uno va a la, la tabla estadística, si uno le está apuntando a que todos los datos, o digamos el 99.7% de los datos estén dentro de control, ¿sí? Y uno hace la inversa, esa probabilidad de 0.997 realmente te da 3 sigma. Pero como la distribución normal estándar se distribuye con una normal 0,1, sigma vale 1. Entonces de ahí es donde sale ese 3 nada más. Sí. Oh, no lo quiero escribir, como para que lo tomen en cuenta. Listo. Este 3 realmente es del Z de alfa mes. Entonces tengo mi valor central, mi valor superior, mi valor inferior. ¿Sí? Entonces, recuerden, los límites superior de control y límite inferior de control realmente te van a mostrar la variación que esperas del proceso, ¿sí? Que es completamente aleatorio. Eh, Recuerden que se calcula a través de la distribución binomial y se aproxima a la distribución. Eso es lo más importante acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Se estima que la población de fresado de un proceso arroja un 2% de piezas defectuosas. O sea, se espera que el 2% del, digamos, conocido ya anteriormente, de 100 piezas que yo produzco, dos me salen mal. Eso es lo que te está diciendo ese 2%. Y se desea controlar la operación mediante un gráfico de fracción defectuosa a 3 sigma, mediante la extracción de muestras de 50 piezas cada una. Eh, la muestra, la muestra obviamente, ¿no? Cada muestra de 50 o de tamaño 50, cada 2 horas. Entonces, esto es un día normalito. Si se dan cuenta son 12 porque son 24 horas. Y aquí está el número de defectuosos que se produjo en ese primer bloque de 2 horas, dos defectuosos en el segundo bloque que, que se muestreó y así sucesivamente. En algunos incluso hubo cero. Y esta es la fracción de defectuosos. Entonces, si uno hace el análisis tal cual como está, uno puede llegar a esto. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí lo hice de dos formas. La primera forma, considerando este 2% como referencia. Si yo considero ese 2% como referencia, mi eje central va a ser él, ¿sí? Ese 2% ya me lo están dando, no necesito estimarlo. Bien. Y vean que el límite inferior es cero y el límite superior es 0.079, ¿sí? O el 7%, es como el límite superior de allí. Acá, ¿qué podemos decir? ¿Está en control o fuera de control? De la izquierda, ¿sí? Está bajo control. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo no tomo este 2% de referencia que me está dando él, yo puedo obligar al software a estimarlo, ¿sí? Que me haría hecho 0.03, solamente con la muestra. Con la muestra me está diciendo 0.03, pero él ya me está diciendo que realmente el parámetro poblacional era 0.02. Y lo que hace este efecto de estimar o no estimar es también afectar
los límites superiores e inferiores. Vean que de 7 pasó a 10, son 3 puntos. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que si yo tengo que estimar a este señor, los límites heredan un mayor error. ¿Ese error de dónde proviene? ¿Sí? Ese error viene del muestreo, exactamente. Entonces es parte del error muestral. ¿Listo? Bien allí. Bien. Entonces, dirán, pero es muy fácil venir aquí y mostrarme el grafiquito. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Eh, me abre un momento. Medita, todos pudieron instalar Medita. Ah, súper bien. Yo tengo algo parecido, pero en Python. No le puede dar. Pero, pero para eso, pues, puedes buscar usar, ¿cómo que se llama? La instrucción exacta, por ejemplo, con funciones kernel. No lo puedes hacer. Listo, bueno. Esto es militar. Bien, esta es la versión 19. Creo que actualmente va en la 22. Pero, bueno, le pasé la 19 porque es la que tenía por ahí a la mano guardada. Y, y pues lo que podemos hacer aquí lo podemos hacer en la 22, en la 23. Eh, ¿Por qué meditar? Meditar realmente a nivel de software para lo que es control estadístico y pueden revisar, está el tema de estadística descriptiva, temas de muestra, proporciones, varianza, correlación, pruebas de normalidad, pruebas de ajuste para una ecuación. Aquí también puedo hacer regresiones, ¿sí? Eh, Puedo hacer una regresión Poisson, puedo hacer ANOVAs de un factor, de dos factores, balanceado, no balanceado, dos a la K. Esto principalmente para diseño de experimentos, pues le puede servir. Eh, Puede hacer análisis factorial, superficie de respuesta, que digamos es bastante útil cuando uno trabaja en diseño de experimentos también. Temas de diseño con mezclas, cómo crear diseños Taguchi. Esto DOE realmente es diseño de experimentos. Eh, Aquí aparece DOE por Design of Experiment, por la sigla en inglés. Listo. Gráfico de control, ¿qué es lo que nos interesa? Pues si tenemos que hacer transformación Boscots, no sé si ya vieron serie de tiempo, o han visto serie de tiempo, una transformación Boscots realmente lo que te induce es normalidad. ¿Y por qué una transformación Boscots y no otra? Porque hay un componente de tiempo que está inherente en el muestreo. Listo, más que todo por eso. Y si no has visto serie de tiempo, pues el tema de spoilers, cómo hago que una una serie se distribuya normal, pues una transformación bosco y ya. Funciona siempre, ¿no? No siempre es tan efectivo, porque también depende del tamaño de la muestra. Pero listo. Entonces, vean que está el gráfico por subgrupos, para variables y atributos. Para variables, pues más adelante vamos a ver que tenemos el X barra R, el X barra S, que realmente lo que hace es cambiar el- la variable, el estadístico de dispersión que uno utiliza. ¿Sí? Uno puede utilizar el rango, el otro la desviación estándar, el X barra, el R, el S como tal solitos. Eh, Tengo para gráficos individuales también, que esto es para variables. Y para atributos, que es el que nos interesa, está acá. Está diagnóstico de gráfico P. Esto te dice si realmente lo que buscas, si realmente se ajusta un gráfico P, es como un asistente. Lo mismo para gráfico U. Entonces aquí está el P, aquí está el NP, que también lo vamos a estar trabajando, el U y el C, que digamos son como los cuatro atributos principales. Pero para esto primero necesitamos datos. Entonces, yo tengo un ejemplo por acá, que puse los datos de ese señor. Déjenme un momento. Eh,
puede estar en un Excel, en un CSV, como son datos pequeños o muestras pequeñas, eh, siempre que tengan datos por debajo de 1 millón de filas, un Excel está bien. Cuando ya son datos muy grandes y demás, y con muchas columnas, todo eso, trate de mantenerlo en archivos planos. Entonces, a diferencia de lo que él decía, lo único que le agregué así como de forma manual a la tabla del ejemplo que está allí es el N50 para todos. Todos tienen el mismo tamaño. ¿Listo? ¿Por qué lo agregué? Porque lo vamos a necesitar para especificarle cuál es el tamaño de la muestra de cada uno de los muestreos que realizó. Este número efectuoso, la fracción realmente uno la calcula de forma manual cuando lo está haciendo, digamos, a mano, por así decirlo. Porque yo aquí me podría poner a calcular, bueno, quién es P, quién es el límite superior de control, quién es el límite inferior de control, digamos, hacerlo de forma manual y demás, pero ya no estamos para eso. Entonces, tengo que traerme estos datos. ¿Cómo lo hago acá? Importante, siempre que trabajen de un Excel, sea el software que sea, Python, R y demás, cuando lo vayan a leer, verifiquen que esté cerrado. Porque si no, le va a aparecer, bueno, ya le va a aparecer un error, porque no lo va a dejar leer. Y digamos, a veces hay personas que no están conscientes de eso y pueden pasar horas ahí eh, buscando que lo del error y demás, pues realmente tiene que tener el archivo cerrado. No sé si lo sabía. Vale. Entonces, acá yo puedo simplemente decir, voy a abrir datos. Los archivos militar por lo general son extensión .pmx, pwx, pmj por proyecto, bueno, XLS, aquí está el Excel de una vez, si se dan cuenta, CSV y demás. Es todo el archivo militar, no importa. O pueden simplemente decir solamente archivo Excel, como para ir directo o CSV. Los .dat realmente son archivos planos, pero esos ya son tipo tablas. O digamos la extensión de ellos es más tipo tablas que a veces no es tan fácil abrirlos desde un editor de texto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, voy a dejarlo tal cual como está. Vengo y busco por acá. Y él me va a decir, bueno, ¿desde qué fila empiezo? Desde la 1 no hay problema, hasta la 13 le mapeó bien. Eh, Tiene los nombres de las columnas, sí. Está numérica, 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 numérica. Bien, ya tengo mi dato acá. ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una gráfica, perdón, vamos por estadística. Vamos por gráfico, a veces por acá está la opción de control. Gráfico de control de atributos y ahorita estamos viendo P, ¿cierto? De proporción. Es que incluso él tiene una ayuda. Dice monitorear la proporción de elementos defectuosos. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en una o dos categorías, tales como pasa o no pasa, éxito y fracaso, no, la binomial. Entonces, este es el que necesito decirle cuál es el variable, estoy parado acá, el defectuosos es mi variable, y tengo que decirle los tamaños de los subgrupos, que en este caso es n. ¿Listo? Mira allí.
Uy, Itza y Michelle se enojaron y se fueron. Bruta. Bueno, yo le voy a cerrar. Yo le voy a subir el video cuando termine. No hay problema. Sí. O sea, está dentro del rango normal. Listo. De ahí vamos para acá para opciones. ¿Sí? Y aquí en proporción es ese, ¿recuerdan el detalle que decía acá el 2%? Que decía, mire, el ejemplo acá, 2%. Ese 2% hay que decírselo acá. ¿Sí? Si uno conoce ya la proporción, como en este caso, lo podemos poner. Hay un tema de estimación que uno puede omitir, mm, eh, digamos, uno puede omitir subgrupos o decirle que no entren a la muestra ciertos grupos o que solamente use ciertos grupos para la estimación también. Ese grupo se refiere a esto, sí, a las líneas, cuáles pueden entrar a estimar y cuáles no. En este caso, pues no nos interesa esto. Límites. Entonces, mostrar límites sigma adicionales en estos múltiples de desviación estándar. Entonces, digamos, podemos colocar otros límites, 6 sigma, eh, 2 sigma, 7 sigma, como para que nos muestre si lo desea. O especificar o cambiar las bandas, cómo debería estar la banda inferior y la banda superior, como intervalo híbrido. En la de arriba 2 sigma, en la de abajo 3 sigma. Sí, por allá uno utiliza las dos, sigma arriba, 3 sigma arriba y 3 sigma abajo. En este caso lo tenemos como 3 sigma. ¿Sí? Eh, Podemos colocarle también que considere atípico si considera un patrón, ¿sí? Por encima de la línea central. En este caso está 9, póngale 6. Está bien. Digamos, estos son más que todo de temas de patrones. Si quiero que identifique el patrón y el patrón me lo delinee como una anomalía. Eh, si necesitamos definir etapas, ¿sí? O llevar cierta trazabilidad también. O si queremos hacer temas de mostrar algunas etiquetas o almacenar los valores dentro de la tabla. Eso es lo que hace. Entonces, este 0.02, ya aceptar. Eh, esta etiqueta es para colocarle los títulos. Aquí pueden poner mi primer carta de control P. ¿Sí? Cositas así. O si no, le va a poner por defecto un título ya. Le vamos a aceptar. Y ya. Está nuestra primera carta de control. Esta que está acá es la misma que realizamos allá. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el proceso espera que el 2%, aquí no lo vemos en porcentaje, pero estos son porcentajes, espera que el 2% eh, del proceso sea defectuoso. ¿Sí? El límite inferior me dice que no puede haber proporciones negativas, pues también porque una proporción entre 0 y 1. Y, y si está cercano a cero por debajo, pues no, no puede estar por debajo, entonces no hay problema para que esté fuera de control allí. Entonces, vamos a fijar simplemente en el límite superior de control. Este límite superior de control nos dice que a 3 sigma, ¿sí? A 3 sigma. Nosotros esperamos que a lo más el proceso tenga cerca del 8% de defectuosos, ¿sí? Fuera de ese 8% es algo que consideraríamos como una anomalía. Y tal cual como está, pues no, el proceso no es anómalo. ¿Listo? ¿Bien allí? Entonces, ahora, ¿qué ocurre si yo le quito?
Voy a quitarle este P. Y si le quito la proporción, si yo dejo este así sin decirle nada, él lo que va a hacer es hacer la estimación de este señor y reestimar el límite superior. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que está diciendo es que, mira, el proceso solamente desde la muestra estima que en promedio, ¿sí? O esperaría que el 3% de defectuoso en cada uno de las muestras. Y que a lo más es capaz de tolerar el 10% como defectuosos antes de categorizarlo como una anomalía. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto de acá también se parece mucho a los box plot. Y que el box plot que tiene su gráfico de caja y bigote eh, tiene cierta similitud y es porque también va en línea con eso. Se utilizan rangos para calcular los bigotes, pero en el caso, a diferencia de la carta, de esta carta de control específicamente, con el box plot utiliza el rango intercuartílico como medida de dispersión. Acá estamos utilizando la desviación estándar. Listo. Ah, sí, como un P más cercano a 2. ¿Sí? Listo. Eh, vale. Ahí, digamos que por lo general es muy difícil que puedas tener mucha muestra en la vida real, ¿no? Porque ahí es donde entran los costos del control de calidad. No sé si han visto las pruebas de vehículos. ¿Alguna vez han visto una prueba de vehículos? De esos que, ajá, cuando chocan, exacto, ajá, en los cazadores de mitos, por ejemplo, que entonces muchas veces hay procesos donde tú tienes que destruir las muestras, no sirve. O sea, después que tú lo utilizaste para el control, eso hay que desecharlo. Eh, por ejemplo, en concreto como proceso, como tal, sí, ya lo coloco. O sea, no concreto como de concretar, sino en concreto del proceso. En concreto, cuando uno produce, no, porque el concreto ya es la mezcla lista o el remix para utilizarse. Entonces, cuando uno trabaja en concreto, uno toma muestras, ¿sí? Como para verificar que la mezcla que uno está entregando sí cumple ciertos estándares. De hecho, hay varias, pero las muestras son de este tipo. Como lo que sí te está marcada, eso pasa por un proceso bien chévere. Entonces, todo esto que está acá es inservible después que pasa el proceso, porque incluso está el proceso de sedimentación, que cuando el fraguado, o sea, que son procesos donde cuando él está, qué tan rápido, digamos, se vacía, es una medida. Que, qué tan rápido alcanza cierta resistencia, que eso se llama los PCI, ¿sí? Que te va medido por 6 14 28 días. Entonces mira que ya estamos hablando de más de una semana. Resistencia al agua, entonces se mete como en unas piscinas con electrificación y se mantienen allí. Y después, cuando ya están así, cuando ya están como viene una resistencia al peso como tal. Te la meten como en una prensa hidráulica y ¡pum! Eso la revienta. Eso es la fuerza que recibe. Ah, bueno, aquí está la prensa, por cierto. Bien, te mira que una muestra en control para los que están en planta. Total. Y hay gente que se dedica todos los días a eso. O sea, porque tiene que garantizar cierto nivel de servicio y que eso también hay que cumplir una norma.
Ahí es cuando entra la ISO 9001. Ustedes vean que todo lo que hemos estado viendo pues va atado a algo. Y le hablo de concreto porque quizás es lo que tengo ahorita más a la mano. Entonces, esta prensa, por ejemplo, él ejerce presión hasta que logra estallar el cilindro este. Entonces ya después de eso no sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted hace muchas muestras, demasiadas muestras, o buscan que el proceso eh, en cierta forma tenga una mayor asertividad hacia los parámetros, eso tiene un costo y ese costo suele ser muy grande. Entonces, claro, ustedes lo pueden proponer, el tema es si se lo van a aprobar, porque ahí entra el tema del costo-beneficio. Si el costo realmente justifica el beneficio que vas a obtener después a nivel de proceso. Entonces, por ahí los muestreos son pocos. Cuando veamos muestreos de aceptación, quizás vamos a tener un poquito más eso. Pero, por ejemplo, si en Polar, el, el tema de llenado, eh, ¿cómo se llama aquí de empresa? Ah, sí, eso es que, por ejemplo, como ellos producen tantos, ya ellos entran con, hay que muestrar el lote incluso, ¿sabes? Tú muestras son lotes, ni siquiera botella a botella, vas a un lote, después del lote vas, coges unas gaveras al azar, ves los llenados, destapas algunas, las prueban, ¿sí? Digamos, ese tipo de muestreo se llama muestreo de aceptación, pero tú sacrificas parte del producto que estás produciendo, valga la redundancia. Y, y por eso quizás las muestras no son tan grandes. Bien, además que también es una carga operaria fuerte. O sea, las personas que tienen que estar allí, por allá son equipos muy pequeños. Listo. Entonces, yo creo que ahí respondiendo un poquito lo que me preguntas, por allá las muestras son pequeñas, no va a haber muestras muy grandes, no va a tener mucha libertad para aumentar los tamaños de las muestras o la frecuencia con la que muestras. Mm, sí, pero eso es cuando tú actualizas, o cada cierto tiempo, cuando tú actualizas los límites. Porque una vez, no es que todo el tiempo, ahí voy a estimar los límites. Realmente este análisis de límites se realiza cada 3 meses o 6 meses, dependiendo del proceso. Y tú ya tienes los límites y tú lo que haces es vigilar que el proceso esté sobre esos límites. Pero no es que constantemente ahí voy a ir a buscar una muestra y voy a estimar estos señores. Y ahí es cuando entran unos conceptos que se llaman límites de especificación y límites reales, que que entran en juego. Y digamos que son conceptos que se complementan también. Porque la especificación puede ser una cosa, en donde yo espero que esté en proceso, pero los reales son los que me van a estar dando cada una de las muestras cada vez que realice esto. Ah, listo, hablé mucho. Eh, ¿Dudas ahí? ¿María está en Mérida o está... ¿Dónde es que María? ¿De Punto Fijo? De Caja Seca. ¿Cuál es la de Puerto Ordaz, Punto Fijo? Ah, ya. De Punto Fijo allá. Itza es de Mérida. Iscucuy. Lo único que conozco es el cucuy. No. ¿Allá se produce el cucuy o cómo es? Iscucuy. ¿Qué significa iscucuy? Por ejemplo, mucuchíes. Yo que soy de mucuchíes. No sé si se han preguntado. Hay un paréntesis. No sé si se han preguntado qué significa. Ah,
Ah, súper bueno. No sé si han notado que en Mérida, cuando suben para el páramo, está, por ejemplo, está la Mucuy, Mucujún, Mucuñepe, Mucuchie, Mucurubá, Mucuají, Mucunután, Mucumpate. Allá casi todo es Mucu, ¿sí? No sé si han notado el patrón. Y eso tiene un porqué también, y el de la lengua aborigen. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la Mucubají realmente significa es el pueblo de la diosa Luna, por así decirlo, o el pueblo del agua, que, digamos siendo más específico, Mucuchíes también va muy en línea con eso. Mucu significa pueblo y Chies, luna. Bají significa agua. Entonces, vean que cada palabra tiene un porqué también. Eh, Daniel es de donde de Ejido. Ay, de Mérida, Mérida. Santa Juana. Yo, esa era una de las mejores líneas que es, bueno, yo era lo que yo cogía por lo general. Eh, y en Santa Juana. Aunque bueno, por ahí, ¿cómo que se llama? Subiendo por la 16. Que aunque no crean, hay cosas que se me han olvidado en Mérida. Trato de recordar nombres de edificios que me han ido de la cabeza. Por la 16 vamos al hospital. Ahí está Santa Elena. Arriba del hospital está Santa Elena. ¿Cómo que llama esa parte que es toda entre Santa Elena y Santa Juana, que es toda peligrosa? Campo Claro, ¿eh? No, Campo de Oro. Yo cuando era taxista, me daban como cosas cuando me decían, no, para Campo de Oro. Yo, bueno, sí, falta hacer prepago, pero no, espero que no. De ninguno de Ejido, yo lanzándole meme de Ejido, a ver cuál caía. Falta que se mueve para Hueco Piche en el Vigía y ya tiene todo. ¿Sabes qué es Hueco Piche? O para el Chava, de Chamita. O, ¿cómo se llama esa? La Arenal, Don Perucho. La Don Perucho. Por esos lados. Bueno, entonces, listo esta parte. ¿Se entiende? Fácil o difícil. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando el tamaño no es el mismo? Cuando el tamaño no es el mismo, este sería el estimador, ¿sí? Digamos, el estimador central realmente una condensación como si hubiese como una sola cosa. Lo que la palabra que utilizar en estocástica es como una convolución, ¿sí? Es como hacer una convolución, se llama eso. De la suma de todos los efectosos sobre toda la muestra o todas las observaciones muestreadas que tenía. Pero cuando eso se hace para el central, para el límite superior y el límite inferior, hay que tener cuidado porque el límite inferior y superior para cada muestra va a depender del tamaño, ¿sí? Vea que ya no es la sumatoria, sino el n sub i. Entonces van a tener como, ya no es una sola línea en el límite inferior, superior, ni una sola línea en el límite inferior, van a ser como escaleritas, porque dependiendo del tamaño de la muestra, se va a ajustar los límites. ¿Listo? Entonces, en este caso, para este ejemplo, tenemos 20 muestras de tamaño variable.
Vean que de la muestra 1 hasta la 20, estos son los números de defectos, que si los sumamos todos nos daría este 275. Y si sumamos todos los tamaños, que esta fue 222, 115, 184, nos da 3248. Si yo hago el estimador, que sería la suma defectuosa entre la suma de los NSUI, o sea, 275 dividido entre 3248, nos da cerca de 8,4%. ¿Sí? Este es el estimador P. Pero cuando yo reviso las fracciones de cada uno y el límite central que tengo de este señor, que va a ser repetido para todos, vean que el límite superior de control de inferior va a ir cambiando dependiendo de la muestra. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Si el límite central es el mismo, es porque la muestra, esta muestra de acá, es variable. ¿Listo? ¿Cómo se ve eso? Se ve así. Entonces, vean que acá los límites de control se van como ajustando según el tamaño de la muestra. O sea, van adecuando. Por cierto, aquí hay un puntico que está fuera de control. Entonces, la línea central me está diciendo que para este proceso se espera que el 8,5%, cerca del 8% simplemente del proceso, tenga defectos. Y este límite inferior de control, el límite superior de control que están viendo acá al final, no es que sea todo este, ¿sí? Sino realmente es como el valor finalcito o como si fuese el promedio acá de los inferiores, 14%. Pero se va a ir adecuando dependiendo de la muestra. Por ejemplo, si habláramos de este punto, ¿sí? Vean que acá este punto no está fuera de control, pero si yo solamente considerara la parte inferior de la muestra, para esta muestra hubiese estado fuera de control, para esta muestra hubiese estado fuera de control, y así sucesivamente. Pero tengo un solo punto fuera de control. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Bien. No, no, porque tú puedes llevar procesos que ocurren. Eh, por ejemplo, una máquina. mm, una máquina de producción, ¿sí? Una máquina de producción o una fábrica, tú la puedes ver como una sola, una fábrica como tal. Eh, Hablemos, por ejemplo, de galletas Noel, acá, que es de Nutres. Ellos tienen una máquina donde eh, entra todos los ingredientes y ahí empieza el proceso. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que hay un punto dentro de la máquina y si alguna vez vienen para Medellín, les recomiendo que hagan ese recorrido por Noel, por Nacional de Chocolate, que también tiene, bueno, la Nacional de Chocolate está en Río Negro. Eh, que llega un punto donde ya, si bien la mezcla está lista, hay una parte donde se divide, ¿sí? Para optimizar el proceso y paralelizar el flujo. Eso se llaman líneas de producción. Entonces, una planta, bien sea que yo tenga un inicio, puede tener diferentes líneas de producción. Si yo estoy tomando muestras de cada línea de producción, no necesariamente van a ser del mismo tamaño, porque también depende de la capacidad de cada línea, que no necesariamente es uniforme, o las calibraciones que tenga. Porque uno puede a veces agregar líneas nuevas que tienen mejor tecnología sin necesidad de cambiar el corazón, por así decirlo, del proceso y, y que procese más. Y tener otras más viejitas que procesan menos. Entonces yo tengo que adecuar el muestreo para cada línea. ¿Sí? Entonces, si esto fuesen líneas de producción, de esta que yo tomé la muestra, de esta de acá, tengo que ir a revisarla, ¿sí? Para calibrarla o para entender qué pasó. Puede ser que cayó un niño a la máquina y va. Listo. Fue por eso. Entonces, ya todo a la normalidad y sigue. Pero por ejemplo, acá si se dan cuenta, bueno, aquí tengo un 2 3 4 5 un 2 3 4 5 6 perdón. Tengo 6 puntos que empiezan a caer. Esto de acá, si uno siguiera tomando más muestras y este patrón sigue,
sería algo de qué preocuparse, porque no basta con que los límites estén fuera, sino que si hay caídas consecutivas de puntos, o una tendencia creciente de puntos, por lo general son 6 o 9, digamos que por defecto son 9, de 9 puntos que uno vea asiste entre los límites de control, el proceso tiene un problema, entonces hay que ir a ajustarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya cambia mucho cuidado, como decía el profesor Efraín López. Yo puedo voy a traerme este otro ejemplo. Ejemplo de datos. Mm, este es el mismo ejemplo que tenemos allí. Pero en este caso, pues, bueno, no sé si me ganó la pereza. Pero solamente transcribí fue la muestra, de efecto y el tamaño. Sí, todo esto pues, no me interesa. Esto no lo voy a hacer a mano. Eso ya lo va a hacer el software. Entonces me interesa la muestra, número de efecto y el tamaño. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a decir estadísticas, regresión, no, gráfico de control de atributos P. Y acá eh, tenemos que ajustar, que queda con lo que estábamos haciendo anterior. Que sería el número de efectos, viene para acá. Tamaño, tamaño, viene para acá. Etiquetas, no, necesito etiquetas. Eh, no necesito estimarle, no me dan información de un parámetro no, específico y demás. No hay problema. Y solo le doy aceptar. Aquí está. ¿Sí? El gráfico de control. Te vean que incluso Minita pues les ayuda un poco. Punto fuera más allá de tres desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 12. En el 12 no se aceptó en la muestra 12. Esto. Te vean que el tamaño de la muestra afecta. Aquí hay otro con 18, pero el tamaño de la muestra es mucho más grande. Entonces no hay problema. Listo. Bien allí. Vale. Eh, entonces, eso es cuando la muestra varía. Y esos son los gráficos P. No hay como más que decir los gráficos P realmente. Eh, hay otros gráficos que van muy en línea también con los gráficos P, pero ya no sé si recuerdan la esperanza de de una binomial es n por p, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, el número de efectos realmente es parecido al gráfico P, pero en lugar de verlo como proporción, se ve como número de efectos que están allí. Entonces, bueno, aquí va lo mismo que le acabo de decir. En vez de usar la fracción defectuosa, pues ver el número de defectuosa directamente. Eh, Solo pueden usarse aquí importante. Por eso le dejé como resaltado. Este sí solamente puede usarse cuando la muestra es constante. ¿Listo? Si las muestras son diferentes, no se puede utilizar gráficos NP. Sí o sí tendrían que hacerlo como proporción. En el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo del proceso puede ser más sencillo ver las unidades o ver las proporciones. Perdón. Esta es la forma de calcularlo, ¿sí? El K sería el número de muestras, en el tamaño de la muestra, de su K el número defectuoso de la muestra K. Entonces, la línea central o el NP estimado sería la suma de esos defectuosos entre el número de muestras que estoy viendo, pues realmente es el promedio de los defectuosos, no tiene nada del otro mundo. Y
límite superior del control y límite inferior del control es este estimador más 3 sigma, la variabilidad del estimador, que es np barra por uno menos p. Eh, o n por p por q, o y n por p por q, si lo quieren ver así. Recuerden que entonces los gráficos NP o la carta NP te va a mostrar la cantidad esperada de piezas defectuosas por muestra que estás inspeccionando, ¿sí? Siempre y cuando pues, el proceso no tenga cambios importantes. Entonces, si el tamaño del subgrupo es variable, es mejor optar por cartas P, ¿sí? Pero si el tamaño del subgrupo es constante, pues realmente da lo mismo, usar P o NP. eh, Dependiendo también si hay un tema de escala que es difícil leer y demás, pues una forma de estandarizar la escala es utilizar P. Pero si no, no hay problema, pues lo pueden dejar así. Entonces, dicho esto, si revisamos, por ejemplo, este número de efectuosos y yo solamente le digo acá, gráfico NP, el número de efectuosos, no, perdón, ya, con este no lo puedo hacer. Necesito, debe ser el mismo tamaño de muestra. Ya, iba a errar allí. ¿Sí? Y los subgrupos tienen ese mismo tamaño. Entonces, en lugar de verlo como proporción, yo lo veo como número absoluto. Prácticamente en promedio esperamos que 1.5 de, de defectuoso es lo que espera el proceso. Lo redondeamos, podemos redondear a 2. Pero 1.5 es lo que espera de defectuoso, como límite inferior 0, y como límite superior 5 defectuosos como máximo. ¿Sí? Si lo vemos como el proceso nada más, viéndolo como un tema defectuoso. Si se dan cuenta, este señor comparado con este no cambia el comportamiento, ¿sí? Cambia la escala solamente, pero el comportamiento no cambia. Listo. Entonces, es más por un tema de ver si lo quiere ver en términos absolutos o en términos proporcionales. ¿Bien allí? Listo. Entonces, ¿qué nos faltaría ver de esta parte? Nos falta ver los gráficos C, los gráficos U y gráfico o carta de control para variables. No tanto para atributos, sino para variables. Eh, y ya con eso terminamos el tema 3. Mm, sí, estamos eh, viendo esto, ¿cierto? Entonces yo les voy a subir, de hecho ya tengo parte construida arriba como video de repaso que quizá lo hace. Y cuando terminemos con gráficos de variables, perdón, sería el tema 4 3 y 4, ¿sí? Con estos dos, pues va a haber un tema de ejercicio que tienen que resolver y, y ya. Esa sería la otra evaluación. Listo. Claro, de este nos falta ver el tema de defectos, que es con gráficos U y gráficos C. Y, y después vemos los variables, que realmente pues, va muy en línea a lo que hemos conversado. ¿Sí? Entonces, de acá va a haber una evaluación. Después viene el tema de capacidad del proceso, que esto para Six Sigma sí es muy importante, la estimación de las capacidades de un proceso. Hay algunas métricas relacionadas para medir las capacidades de los procesos. Este va a ser una evaluación aparte, después viene muestra por aceptación por atributos y muestra de aceptación para variables. Y ya,
20 minutos. Entonces, la otra semana ya estaremos con este. No recuerdo hasta cuándo va el semestre. Si por favor me recuerda. Media de julio. Sí, ¿será que voy muy apurado? ¿Será que voy muy apurado? Ah, pero es que estamos en mayo. Yo estaba pensando que estamos en marzo. Estamos en mayo, 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 mayo. Quedan eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hay 10 semanas. Eh, una, tres, cinco, cinco, sí, creo que vamos bien. Por ahí si no da tiempo, pues también hay un artículo porque no solamente existe esto, ¿sí? Y hay temas con Machine Learning y demás para monitoreo, con sistemas expertos y demás, para que vean también otra forma de hacer control de calidad. Porque la estimación, ahorita que estaba reflexionando en una pregunta de Jeremy, por ejemplo, si no utilizamos Bootstrap, también se pueden utilizar árboles de clasificación o de decisión. Y, y con eso también se puede hacer carta de control. Mm, La verdad no recuerdo qué es el método Pivot Taller. ¿Mm? Sí. Ah, sí. Sí, ya me hiciste acordar. O sea, construir la formulación de los intervalos de confianza dependiendo de la distribución, sin necesidad de caerlo en la normal. Sí, eh, sí, sí. No, y ahí tienes que irte por distribuciones kernel y estimaciones KNN. Por ejemplo, ahorita que hice eso para supervivencia, utilizan algo parecido. Eso se llama, eso más que todo estadística, para expresiones genéticas, para conseguir las bandas y poder determinar si un gen se expresó o no se expresó. No es que el gen te va a hablar como que, hola, soy el gen, no, es como una característica propia de los genes para saber si tienen respuesta o no a, ya sea para mutación o para percibir efectos respecto a medicamentos. Eh, y ellos utilizan más que todo supervivencia, pero en análisis de supervivencia hay una forma de estimar esas bandas que sea muy por el lado que tú dices. Por ejemplo, si es suma de gamma, pues busca, si es suma exponencial, pues busca el estimador de la exponencial y por ahí lo va haciendo. Y utiliza mucho gamma, betas, perdón, gammas, exponenciales y a veces Poisson. ¿Cómo que se llama la otra? El nombre de la otra. Es la Poisson, pero continua. Rayleigh, creo que se llama Rayleigh. Se lo utiliza mucho en eso. Pero no lo llaman control estadístico de calidad, sino temas de monitoreo para expresión de genes. Porque entonces ahí lo importante es que el gen realmente esté fuera de la banda. O sea, la expresión del gen esté fuera de la banda. Si se mantiene dentro de las bandas, eso es malo.
porque estás probando que el medicamento funciona. Ahí ya es otra contraparte. Sí, o cómo lo quieras adaptar. Al final, pues, las herramientas están, pero uno lo puede adaptar a lo que necesita. Ujú. Sí, sí, o si te dan los datos de entrada, como siempre le llegan a uno, pues uno tiene que ver que se puede adecuar a la forma como capturar los datos y demás. Eh, porque si uno lo ve como si uno fuese un médico, si ya le traen el paciente muerto a uno y quiere que lo reviva, pues es muy difícil. En cambio, si uno lo trae y uno dice, probemos este medicamento, voy a hacer un diagnóstico y demás, y es todo el proceso inicial, eh, uno puede hacer cosas, recomendar y tratar de ser más efectivo, o digamos, hacer un mejor trabajo. Pero por lo general, que a mí me pasaba mucho con la gente de odontología y de medicina, ya llegaban con temas de muestras que no eran muestras, que se paraban, por ejemplo, en la calle y a todo el que o amigos conocidos y hacían como sus sondeos y analíceme esto. Entonces, sí, no, pues, detalles tan pequeños, pues, o sea, en temas serios, puede dañar un trabajo. Entonces, listo. Sí.